nosotros tenemos que tener en cuenta siempre tres condiciones. En primer lugar, ¿dónde estamos? ¿Qué características tiene el agente infeccioso? ¿Y qué susceptibilidad tiene el individuo al cual se le acerca ese agente infeccioso? Es evidente que aquellas personas que, por distintas razones, tengan un sistema inmunitario muy potente o que tengan anticuerpos porque hayan tenido contacto con ese agente, no van a tener ningún problema y ahí no va a haber infección en ningún momento. El agente, ahora veremos las características y nos interesa cómo se transmite en el tiempo y en el espacio. Porque no es lo mismo una enfermedad que provoca 30 o 40 contagios por cada caso, en cuyo caso el pico es rapidísimo, sube, pero también baja, porque rápidamente deja de haber susceptibles, en muy poco tiempo, mientras que una enfermedad cuyo contacto es lento, va subiendo despacito, en una progresión normalmente aritmética, se convierte en exponencial cuando ha pasado tiempo suficiente como para que se manifieste la enfermedad y da lugar a verdaderamente mucha sensación de peligro por parte de los que lo perciben. De entrada quiero deciros que estamos en una situación de la curva se está disparando. Probablemente a lo largo de las próximas 2-3 semanas se lleguen a alcanzar, en el mejor de los casos, 5 o 6 mil casos, en el peor podemos llegar a 10.000. Me estoy refiriendo a nuestro país en general, en conjunto, pero tenemos que esperar. Es decir, la gente que fue a la manifestación del domingo pasado, pues empezará a ponerse mala a partir de este sábado. A partir del viernes. Este viernes, me refiero a los que han estado en una situación de aglomeración, empezarán a ponerse enfermos a partir. Los que estuvieron con Vox por aquello de... Y los enfermos. Sí, vale. Sí. Porque tanto los que llevan guantes de látex moral, no. Los que estuvieron con Vox exactamente igual. Empezaron a ponerse malos a partir de los 5-7 días, que es el tiempo en el cual se produce la enfermedad. Lo primero que entonces tenemos que tener es esta situación. El agente, que es la fuente de infección, que sale de alguna manera, el mecanismo de transmisión, en el cual se está produciendo la transmisión más o menos rápida, y el sujeto sano susceptible, es decir, aquel individuo que es susceptible de padecer la enfermedad. En principio, todos nosotros, porque nunca hemos tenido contacto con este agente infeccioso. Es un virus nuevo, con lo cual teóricamente todos somos susceptibles. Un medio ambiente, que es lo que ahora se está discutiendo. ¿Dónde crece el bicho? En ambiente húmedo, en ambiente seco, con calor, con frío, no lo sabe ni Dios, ¿vale? O sea, que no hagáis ni caso a eso de no sabemos si por el calor va a ocurrir, se va a desaparecer o no. Ojalá sea así, pero se han producido casos en Brasil, que hace calorcito, o se han producido casos en África, es decir, eso es muy relativo. Con lo cual eso no... Pero muy poquito, ¿no? Es muy poquito. Muy poquito, pero también hay contacto de la gente en muy poquito. No, pero hubo carnaval en Brasil. En Chile hay... En Chile hay casos. 7 casos, me parece. Y es verano. Es verano. En Almería. Ojalá. 2 casos y porque el chico ha venido de Italia. Pero bueno, que sí, pero que ojalá. Pero lo cierto es que no se sabe ahora mismo. ¿Quién es el agente? El agente es un virus... Bueno, el agente se llama SARS-CoV-2. Y la enfermedad se llama COVID-19, ya han puesto ese nombre, pues estupendo. Es un coronavirus. Coronavirus, estamos todos hartos de estar en contacto con otros coronavirus. Los resfriados comunes, muchas. En principio no es un agente que produzca problemas. Empezó a producirlos, ¿os acordáis la epidemia del SARS, que hubo en el 2004, creo recordar, y la del MERS, unos años después? Causaron muchos casos, muchísimos casos en poco tiempo y después se autolimitó. Lo curioso de estas dos, que luego veremos, lo mismo que esta, que pasa también con la gripe, es que probablemente hay recombinaciones genéticas del virus con virus de origen animal. Eso pasó con la gripe aviar, en la cual hay una recombinación genética entre el virus humano y el virus del pollo, bueno, del aviar. Como todos los virus ARN, son pequeñitos y como mala leche, me explico. Esto ya se ha publicado hace 3 días, lo ha publicado una empresa americana de genética molecular, y esa es la situación del virus. ¿Por qué os traigo esto? Porque es importante, porque estas proteínas, que son las que están en la membrana, son candidatas, por un lado, a vacunación,
porque pueden producir respuesta antigénica, y por otro lado, si se sabe exactamente cómo entra el virus en la célula, son candidatas a que haya algún fármaco que pueda bloquear precisamente esa situación. Y a monoclonales. Y a monoclonales. Sí, sí. Es decir, puede llegar a producirse con cierta rapidez el que haya un tratamiento preventivo, el que haya un tratamiento curativo y el que evidentemente haya una vacuna. La vacuna más o menos se calcula que a principios del 21 habrá una vacuna. Y que la idea que hay es que, como se sabe exactamente cuál es la genética, incluso si se consigue que sea una vacuna con una proteína común a distintos coronavirus, pues podría ser una vacuna que valiera para distintos coronavirus, pero eso todavía está por ver, ¿vale? La proteína esta S, que es la que está en los picos, en las espigulillas que parecen, eso que ponéis en la bola los que jugáis al golf, no sé cómo se llama, sí. eso, que parece, sí, pues es igual, si te das cuenta es igual. Esa proteína tiene una característica curiosa. Cuando la proteína S, que es esa proteína de la espícula, es una glicoproteína, se acopla a un receptor en la membrana celular que justamente es el enzima activador de la angiotensina. Es decir, que incluso hay fármacos que sabemos que bloquean la acción de esa enzima. Se está probando. Ahí se activa una proteína, un péptido de fusión, se conectan las dos membranas como pasa siempre, se abre y el virus entra dentro de la célula. Y al entrar dentro de la célula, lo que hace es utilizar el material genético de la célula humana para replicarse. Se utiliza el ARN nuestro para replicar su ARN. Y una vez que se ha producido esa replicación, esta situación, lo que hace el virus es que se vuelve a unir a la membrana y ya sale fuera. Se multiplica y sale fuera. Esto lo hace prácticamente todos los virus, el de la gripe, por ejemplo, sin ir más lejos, lo hace más o menos igual. Entonces, ahí la situación es que se están buscando, por un lado, fármacos que bloqueen la entrada del virus dentro de la célula, es decir, que inactiven ese acoplamiento de las dos proteínas, y por otro lado, fármacos que impidan que el virus pueda salir de la célula. De hecho, alguno de los fármacos que tenemos contra la gripe, como el oseltamivir, hace esa situación, evita que ese virus que se ha replicado salga de la célula, que no se produzca esa diseminación. ¿Qué características tiene este agente? Tiene una gran capacidad de infectividad, es decir, tiene una gran capacidad de invadir y multiplicarse. Pero, sin embargo, su capacidad para producir enfermedad, es decir, su patogenicidad es muy pequeña. El 80% se ha calculado de los contactos que tienen contacto con el virus y que están infectados no desarrollan enfermedad. Es decir, no desarrollan enfermedad. El 80%. Luego llevamos 10.000 infectados. Lo llevamos todos. ¿Bien? ¿De qué va a depender? De la frecuencia de contactos del huésped. No es lo mismo, obviamente, una persona que vive aisladamente, o en un pueblo pequeño, que una persona que vive en una gran ciudad y tiene muchísimos contactos. Como es lógico, eso va a cambiar, por decirlo de alguna manera, la situación de contagiosidad. ¿Y cuánto tiempo tarda en eliminar el microorganismo? Aproximadamente tarda en eliminar el microorganismo entre 7 y 21 días. Es decir, no se sabe. Claro. No, es que es así. Si no, no me he leído el artículo de Lancet completo, pero ha habido casos que han estado dados de alta y que han seguido infectando. Esto se estima por un número que llamamos el RO, el número básico de reproducción, que es la cantidad de contagios que se ocurren a partir de un caso primario. Un infectado, ¿cuántos casos viene a provocar? Para que os hagáis una idea, el virus del sarampión tiene un RO de 15. Es decir, por cada caso de sarampión se calcula que puede infectar a 15 personas. Y en muy poco tiempo, además. Este más o menos está calculado, después de lo de los chinos, en 2,5. 2,5, 2,6, una cosa así. ¿Qué quiero yo decir? Que cada infectado puede transmitir la infección a 2,5 personas. Lo cual, nos pongamos en el señor Ortega Smith, está infectado, el otro día estuvo en una reunión, pues seguro que ha contagiado a 2,5. Esos 2,5 vamos a ver si están contagiados o no a finales de esta semana.
Pero es que esos 2,5 durante esta semana han estado contagiando cada uno de ellos a otros 2,5. Y cada uno de esos 2,5 a otros 2,5. Por eso parece que una situación curiosa, si os fijáis en la curva epidemiológica que hemos ido viendo estos días, que hemos estado viendo estos días, era al principio muy poquitos casos, ¿no? Un goteo de casos. 15, 20, 25, uno aquí, otro allá, otro en el otro lado. Hasta que llega un momento en que el número de personas que han estado en contacto con el virus es enorme. De ese enorme número de personas que han estado en contacto con el virus, la mayoría no va a presentar ningún tipo de sintomatología. No va a padecer la enfermedad. Y no lo sabe. Con lo cual va a seguir transmitiendo, porque son portadores sanos, puede seguir transmitiendo. ¿Podemos estar todos aquí contagiados? Podemos estar contagiados, pero no vamos a desarrollar la enfermedad. Estamos todos sanos, no tenemos enfermedad, pero podemos estar a ver qué contacto. Y podemos a su vez contagiarlo. ¿Por qué se toman? Ese es el momento en el cual se empiezan a tomar las medidas que se están tomando. Los niños pueden ser portadores sanos, los niños son transmisores, pueden ser transmisores de la enfermedad. La mejor manera es portar por lo sano para que no se disemine esa enfermedad. No deben estar en contacto con las personas mayores que además tengan enfermedades crónicas que puedan ser susceptibles de tener un agravamiento de su enfermedad. Se corta por razones políticas, no se corta cuando debería cortarse, pero a partir de un determinado momento se dice no se permiten aglomeraciones de más de un determinado número de personas, no se permite pues lo que quieras, teatros, cines, conciertos, partidos de fútbol, etcétera, 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 las fallas, ahora las fallas, ¿no? Quiere decir que, porque lo que se intenta es evitar que haya precisamente ese número de reproducción, siga produciendo y siga provocando mayor cantidad de casos. Pero ¿y tú si estás contagiado y estás sano? ¿Qué puedes hacer para evitar contagiar a otros? No darte la mano, no darte besos, no escupirle. Bueno, son por principio. No, Quiero decir, sí, ni le damos besos, ni le damos abrazos. con mascarilla. No hace falta. No hace falta. ¿Y si estornudas? Si estornudas, en el codo. Estornudamos en el codo. No nos saludamos. Y esto ya no, es que te has acostumbrado. ¿Y cuál es el problema? En estos casos, como os he dicho, solamente un 20% de los... Solo un 20% de los contactos, 20-25, va a tener enfermedad. De este 20-25% del total de contactos que va a tener enfermedad, aproximadamente entre un 2,5 y un 3 pueden llegar a fallecer. 5% de enfermedad grave y de ellos que pueda fallecer hasta un 3%. Hasta ahora, la mayoría de los, ya tengo el del Lancet, digamos que el 90% de los fallecimientos se producen en personas de edad avanzada con patologías previas, hipertensos y diabéticos fundamentalmente. También es verdad que no sabemos si se mueren porque son de edad muy avanzada o se mueren porque tenían patología previa, puesto que son las personas que tienen patologías crónicas, normalmente son personas de edad avanzada, o es mucho más frecuente que sean personas de edad avanzada. Angiópatas, hipertensos, etcétera, etcétera. ¿Pacientes oncológicos? ¿Oncológicos? Si están en tratamiento inmunosupresor, sí. Si están en tratamiento inmunodepresor, sí. Las personas que están con un tratamiento en el cual hay una disminución de la capacidad de respuesta inmune, una persona que tenga que estar tomando corticoides de manera crónica, evidentemente, puesto que va a deprimir parte de la respuesta inmunológica. Bien. ¿Produce una inmunogenicidad? No lo sabemos. Hoy por hoy no lo sabemos. No sabemos si son capaces de inducir una respuesta inmune a largo plazo, que sea duradera a largo plazo. No está bien conocido. De hecho, se ha documentado que en China, concretamente, que ellos empezaron con la situación de epidemia en diciembre, ha habido casos que han sido dados de alta en los cuales no se encontraba el virus, pero que sin embargo han recaído. Con lo cual la vacuna puede no servir. Es que no sabemos tampoco cuál de todas esas membranas, cuál va a ser aquella que sea capaz de producir una respuesta inmune. En cuanto al tropismo, es decir, tiene apetencia, lógicamente, por lo que es el aparato respiratorio. Pero claro, no se transmite por el aire, se transmite a través de la respiración. ¿Me explico?
Cuando nosotros hablamos, en cualquier momento, estamos eliminando gotitas. El otro día en el teatro yo estaba así de refilón y estaba viendo que el actor, cada vez que se acercaba a hablar, porque lo estaba viendo, estaba eliminando gotitas. Yo no me pongo en primera fila por si acaso, me pongo así un poco retirada, pues estaba eliminando gotitas. Es una zoonosis, en principio pasó. Se cree que del murciélago, porque comparte mucha material genético con el coronavirus del murciélago. Tampoco está nada claro, pero claro, también es verdad que estamos hablando de un lugar como es China, en el cual comen animales, trafican con animales, viven con los animales y se lo llevan al mercado de paseo para venderlos. Es decir, que no es nuestra cultura, con lo cual obviamente eso en España o en Europa, ¿no? Sería muy raro que eso se produjera. Una vez que el ser humano ya ha sido infectado, entonces pasa a ser directamente la fuente de infección por vía respiratoria, ¿no? Como se transmite el virus, que se ve muy gordo, pero viene a ser así, si lo vemos. ¿Dónde se depositan esas gotitas? En las superficies. Superficies como mesas, como sillas, como bancos, como lo que queráis, como... Ahora también dicen todo. Que por heces también. Esta mañana publicaban transmisión fecal y urinaria. Sí, también hay eliminación fecal. Por tanto, puede haber una transmisión fecal, probablemente muy poco importante, pero en los niños puedes llegar a serlo. Por tanto, si hay que extremar las medidas de higiene, son los lavados de mano, en el caso de los más pequeños, muchísimo más, ¿no? Cualquier objeto puede sobrevivir varios días. Se ha calculado que puede sobrevivir entre 4 y 6 días. La principal manera de transmitir es lo que llamamos las gotitas de Fliger. Y se puede transmitir no solamente por el aparato respiratorio, sino también por la mucosa conjuntival. Por eso es importante que cuando estamos trabajando con un paciente que está tosiendo llevemos gafas, para que la conjuntiva no se vea afectada, porque las gotitas se lanzan a una distancia que puede ser alrededor de 1 metro. ¿Os acordáis que cuando el ébola, el médico o la médico que estaba hablando de la distancia de seguridad decía 1,5 metros, precisamente por esta razón? Me acuerdo haber ido al Lazareto de Mahón y ayer haber visto una cuchara muy larga y he visto que si me dijeron, no, esto es para cuando estaban aquí las personas en cuarentena, el sacerdote les diera la comunión. Entonces tenía 2 metros, no llegaba a 2 metros entre su brazo y el lugar para darles la comunión, esa distancia de más o menos seguridad en la cual no se va a eliminar esas gotitas, que se van a seguir depositando, insisto, en todos los lugares. Este es el mecanismo normal de transmisión. Ese reservorio, esa fuente de infección, a través de las manos fundamentalmente, va a pasar al huésped susceptible y evidentemente nosotros mismos, como pasa con la gripe, podemos ser vehículos transmisores de la enfermedad. Podemos ser uno de los elementos que contribuyen a esa transmisión. Así que yo ya sí que soy muy plasta, ¿veis? Esto es lo que os decía, lo que se elimina normalmente al hablar no tanto, pero sí al toser. Esto, con una tos, eso es una nube de gotitas, que tú no las ves, pero que están ahí. Y que evidentemente estás lanzando a todos los lados. ¿Dónde se suelen depositar con más frecuencia y dónde hay que tener más cuidado? Bueno, pues aparte, lógicamente, de las palmas de las manos, fundamentalmente, las puntas de los dedos, los espacios interdigitales. Ojo, los hombres que lleváis camisas de manga larga o los que llevamos camisas de manga larga, también en las muñecas, también en las camisas. Por eso es importante llevar bata. Una bata que nos cubra toda la muñeca, y si llevamos guantes, los guantes por encima de la bata, precisamente para evitar que se produzca esa contaminación. ¿Cuándo tenemos que lavarnos las manos? Constantemente. El objetivo de nuestra protección va a ser interrumpir esa cadena epidemiológica, que nosotros no seamos transmisores. Entonces, para ello hay una serie de precauciones. Las que llamamos precauciones estándar. Por cierto, os lo pregunté este año a los del sexto, y hubo 4 que estaban a por uva, no sabía lo que eran las precauciones estándar. O sea, claro, cuando vinieron a revisar el examen me dice una, ya me doy cuenta que era muy importante. Digo, pues más bien, bonita. Esto hay que tenerlo en cuenta. Estamos hablando de alumnos de sexto de medicina, no 4. También es verdad que son las de 110, 4 no son muchas, pero bueno.
Estas precauciones estándar, la primera es el lavado de manos. Primero, agua y jabón, porque la capa lipídica, el bicho tiene una capa lipídica que con el jabón ya por sí solo se va a destruir. Luego es agua y jabón. Se frotan las manos, se ponen las estas interdigitales, ¿no? Lo que es la zona interdigital, y la yema de los dedos, uno con otro, así. De esta manera lo tenemos perfectamente lavado. La gente está fatal. Y evidentemente pueden servir cuando entramos de la calle y no podemos lavarnos las manos, no nos toca en principio nada, pero bueno, nos puede valer. Pero en principio lo ideal es lavarse las manos con agua y jabón, que es la mejor manera de hacer un lavado. ¿Cuándo? Al entrar en casa, al entrar en el centro de trabajo, al salir del centro de trabajo, entre cada una de las distintas tareas que estemos haciendo, entre paciente y paciente, evidentemente. Los que estáis en el mostrador, exactamente igual. Lavarse las manos de manera constante. Entonces, ya, estos son los tipos de... al reanudarla, cogemos el teléfono y no nos damos cuenta de que acabamos de ver un paciente o que nos acaban de dar la mano y cogemos el teléfono y volvemos a lo que estábamos haciendo. Pues hay que lavarse las manos después de coger el teléfono, después de interrumpir la situación. Por tanto, no dar la mano, no dar besos, y luego tenemos lo que llamamos higiene respiratoria o la etiqueta de la tos. Cuando uno va a toser, pues procurar toser sobre el codo, de tal manera que no nos contamine las manos, es lo ideal, o pañuelos desechables que se tienen que desechar de manera inmediata. En el caso de que estéis atendiendo a un paciente con sintomatología, entonces sí sería conveniente llevar la mascarilla. Lo ideal es una FP3, pero si no, que son las que tienen el agujerito en medio con un filtro de partículas. Las mascarillas quirúrgicas y las de papel realmente no sirven para nada. ¿La población sana lleva mascarilla? Probablemente no tiene ningún sentido. Así los profesionales por estar en contacto y evidentemente cuando se está en contacto con un enfermo. Yo digo una cosa que no sé cuando yo no... Dime. Estoy de recepción, no sé nada de medicina. El hecho de hacer así, luego no está en la ropa, no se queda en la ropa. La ropa no está muy claro que permanezca mucho tiempo. Pero por eso os digo que es importante que llevéis la bata. Con el codo Llevéis bata. Con el codo no Esa está foto- Pero Esa foto no. llega y me hace Ese así. tío no estaba estornudando, era Zidane el otro día después de No, pero alguien llega, te toca, haces ¿Y así, el dinero? Tocas. El dinero también. El dinero. El dinero. Sí. Vale. Y las tarjetas. Separación. Que es una cosa- Todo. Las tarjetas de crédito, eso viene luego. Siempre que haya contacto O sea, con que la unas ropa no infecciones- dura mucho. ¿Eh? ¿Qué? La ropa no dura No mucho. dura mucho, pero además te digo que por eso es ideal que llevéis una bata desechable. Sí, sí, Te lo sí. quitas. Ya Sí, está, sí, no pero hace más, fuera de ¿vale? él, fuera de él. Intentar, evidentemente, con las personas que tengan un síndrome respiratorio, pues lógicamente tener el menor contacto posible. En los hospitales eso es imposible, pues porque estamos ahí con los pacientes y no puedes decirle adiós muy buena. Pero sí, entonces si te vistes de astronauta, te pones la mascarilla, te pones gafas, por la conjuntiva, gafas de estas gordas, y un gorro. ¿Qué deben hacer los profesionales sanitarios? Además de todo eso, llevar guantes limpios, no hace falta que sean estériles. La bata, no hace falta que sea estéril, lo ideal es que sea desechable, mejor. Y la protección ocular o facial si hay pacientes con sintomatología. Aquí podemos ver los tipos de guantes, como os decía. Está el guante de plástico, ese no vale para nada, es el que se ponen las auxiliares de los hospitales cuando van a hacer las camas o cuando van a recoger la ropa. Hay que cambiárselo de manera constante, el tiempo de uso es mínimo. Luego tenemos, bueno, para la manipulación de alimentos, los guantes de vinilo, que hay que cambiar a los 15 minutos, solamente vale para tareas muy cortitas. Por ejemplo, si no hay más remedio y es lo que tienes, pues para coger una vía en un momento determinado, pues sí puede valer. Luego tenemos los guantes de látex, que son los de cirugía, son los guantes, digamos, más que se adaptan mejor. Hay que cambiarlos cada hora y media, 2 horas, o no una intervención quirúrgica, supongo que lo habréis visto en las pelis, ¿no? Una intervención quirúrgica larguísima. Eso es por la porosidad del... Se cambian de guantes porque termina desgastándose. La mano suda, tenemos secreciones en la mano, secreciones que con ese sudor, que cambia el pH y entonces se va desgastando. Por eso cada 3 horas o así se suelen cambiar los guantes. Luego tenemos los otros guantes que son los de nitrilo, que
para tareas de menos de 30 minutos pueden servir. Los más baratos, pues van a ser los guantes de vinilo normalmente, que son los que se utilizan de manera habitual y que evidentemente nos permiten cambiarlos constantemente, pues porque son los más baratos, ¿vale? Siempre entre acciones y procedimientos diferentes en un paciente, es decir, por un lado le estás haciendo una otoscopia, cambias la otoscopia y le vas a meter un depresor lingual para verle si tiene o no tiene una amigdalitis, cambias de guantes. Si después de eso le vas a tocar la tripa, te cambias de guantes. Por supuesto, si vas a manipular orina, sangre o cualquier tipo de secreción corporal, hay que cambiarse. Pero eso es para protección. Para protección médico, tuya, ¿no? tuya. Del médico. Sí, Es decir, el del paciente médico. igual, porque al final- Evidentemente, entre paciente y paciente, parece lógico que entre paciente y paciente hay que cambiarse. Contacto con fluidos de cualquier tipo, incluyendo las lágrimas, en el caso de los niños ya os lo digo, contacto. Y luego, cuando traslademos pacientes, cuando se vayan a estar tomando constantes o incluso exploración sobre piel íntegra del Celoamar, incluso sobre piel íntegra, hay que utilizar guantes y lavarse las manos. Cambio de goteo, oxígeno, medicación oral, realizaciones de cualquier tipo, manipular material limpio, los fisioterapeutas evidentemente, hablar por el teléfono o usar el teclado del ordenador, guardar a 1000 en una casa. Primero la bayeta, después el estropajo, luego la esponja y luego el ordenador. Es lo más guarro que hay en una casa, más guarro en el sentido de que acumula mayor cantidad de agentes. Bayetas, estropajos, esponjas, el ordenador y el móvil. Eso está lleno de gérmenes, precisamente porque estamos toqueteándolo constantemente, ¿verdad? Como todo el mundo sabe, el único que se va a salvar va a ser Don Pimpón, ¿no? Porque además de ser guapo y de cartón, pues se lava las manos con agua y jabón. Esto es importantísimo para que se lo llevéis a los niños, Sí, lo hemos recibido. porque es obvio y evidente. ¿Qué tenemos que hacer para prevenir la transmisión precisamente por esas gotas que se depositan sobre todas las superficies? La limpieza de superficies constantes, como es lógico. Sobreviven mejor estos agentes, estos virus, en un ambiente húmedo y mejor en plástico que en metal. A todas las superficies que sean de plástico va a haber mayor supervivencia del virus. Peor, evidentemente, en un ambiente seco y en acero o sobre todo en aluminio. ¿Qué desinfectante? La verdad es que cualquiera es válido, porque yo digo que lo que destruye la capa lipídica del virus, cualquier detergente. Pero tenemos desinfectantes de alto nivel, como la lejía, el hipoclorito, o el peróxido de hidrógeno, es decir, el agua oxigenada, son desinfectantes de alto nivel. Tenemos otros que son desinfectantes de un nivel intermedio. ¿Qué significa alto nivel? Que mata todo. Mata esporas, mata todo lo que quieras. Mientras que el de nivel intermedio, pues no mata las esporas, por ejemplo. Pero sí nos va a servir en este caso. Otros, los Herdex, todo tipo de desinfectantes comerciales. El glutaraldehído, que si lo dejas durante 5 minutos es un desinfectante de muy alto nivel, es el que se usa, o los jabones cuaternarios, que son los que se suelen utilizar en las consultas, ¿no? Porque no machacan las superficies. Además de las encimeras, además de las mesas, además de los fregaderos, que parece lo obvio, los grifos, los teclados, las pantallas, los botones, los teléfonos, los botones, luego vayan viendo el reguero de amarillo o de negro que han dejado por la encimera, que han dejado en el grifo, que han dejado cuando han tocado el pan, que han dejado en una bolsa, sabiendo que tenemos las manos sucias. Cuanto más si no somos conscientes de que tenemos las manos sucias. Te digo que es un ejercicio muy tonto que puede serviros como juego para los críos, para que se den cuenta de cuál es la situación. Y luego tenemos el sujeto sano susceptible. ¿Quién es el individuo que va o que puede tener la enfermedad? En principio, todos nosotros. ¿Por qué? Porque es un virus nuevo. No hemos tenido contacto con él en ningún momento y por tanto no hemos tenido capacidad de desarrollar una respuesta inmunitaria específica para ese agente. Ahora bien, como digo, el estar en contacto con el virus, incluso el estar infectado, no significa que vayamos a tener enfermedad.
Cuando se sacó la vacuna de hepatitis B, hace como 30 años, la que no era la recombinada genética, sino la antigua, para poner esa vacuna a la población sanitaria, que era con quien primero se empezaba a vacunar, se les hacían anticuerpos anti-antígeno del virus de la hepatitis B, antígeno superficial. Bueno, pues había entre un 5 y un 7% de personal sanitario que tenía anticuerpos. Nunca había tenido ictericia, nunca había tenido sintomatología de transaminasas elevadas, jamás había tenido astenia, ni anorexia, es decir, no había tenido nunca sintomatología frente al virus de la hepatitis o de infección por el virus de la hepatitis, pero había tenido contacto y había desarrollado anticuerpos. Si este virus se queda con nosotros, en 1, 2 o 3 años tendremos anticuerpos y ya no habrá tanta población sana, susceptible para que pueda estar contagiada de la enfermedad. ¿Quién tiene el riesgo aumentado? Pues lógicamente el que está en contacto con enfermos, es lógico, el riesgo aumentado viene el personal sanitario que está en los hospitales, ese sí tiene un riesgo aumentado de padecerla, de tener contacto, de tener contagio, incluso de llegar a tener enfermedad. Riesgo de enfermedad grave. El trabajo que se ha publicado en Lancet, que es de lo que ha pasado en China, pues es prácticamente un retrato de lo que es la gripe. Ya sé que no es la gripe, pero me refiero a la situación. Pacientes mayores de 75 años, con enfermedades crónicas graves, lo más frecuente allí es hipertensión arterial y diabetes mellitus, como lo más frecuente. También, evidentemente, cardiópatas y enfermos con enfermedades respiratorias crónicas. Porque este virus lo que hace es que produce una neumonía de tipo intersticial, pero la respuesta inflamatoria es enormemente agresiva. Y por tanto, aquellos pacientes que tienen menos capacidad de tener un metabolismo normal, por decirlo de alguna manera, unas condiciones de homeostasis normales, tienen mucho más riesgo de que se les vaya, por decirlo de alguna manera, de las manos. Hay infiltrados bilaterales, esto lo estaba leyendo el otro día desde ayer, bilaterales y muchísima producción de interleuquinas, que es un marcador inflamatorio. Tienen problemas de coagulación, hay una disminución del dímero D, es decir, hay una respuesta como la de un shock séptico rarito, vírico, no bacteriano, pero son estos pacientes con enfermedades crónicas o que no tienen esa capacidad de respuesta inmunitaria frente a la situación. Por tanto, insisto, infección no es lo mismo que enfermedad. La infección es una cosa y la enfermedad es cuando se producen síntomas. Epidemia no es gravedad, epidemia simplemente es un aumento en el número de casos mayor de lo habitual, mayor de lo que esperamos. En este caso no esperábamos ninguno, pero es como si me dicen hay un caso de viruela, pues hay epidemia porque no esperamos ninguno. No esperábamos ninguno, luego evidentemente es una epidemia. Pandemia, cuando esto se extiende a mayor cantidad de población y traspasa fronteras y evidentemente se extiende en este caso por el mundo. Esta mañana me preguntaba un amigo, oye, ¿y por qué no ha dicho la OMS hace 6 semanas que era una pandemia? Porque arjona. Y lo que no puede hacer la OMS tampoco es asustar a la población. María Neira, que es la directora de Salud Pública de la OMS, que es española, es especialista en salud pública, y es una mujer, la verdad, bastante sensata, decía eso, es que no me atrevo a utilizar la palabra pandemia. ¿Por qué? Pues porque yo sé que asusta. Nosotros en nuestro imaginario colectivo tenemos ahí la pandemia de gripe del 18 que mató a no se sabe cuánta gente, o... Claro. Entonces, evidentemente, eso asusta. Hoy o de las pelis también. Claro, las pelis. Hoy se ha declarado la pandemia. Hoy. Se ha tardado mucho tiempo en declararla, precisamente porque parecía que una de las cosas era no asustar, pero por otro lado había gente que no se lo estaba tomando en serio. Países o situaciones que no se lo estaban tomando en serio. Por tanto, bueno, hay que exactamente contextualizar cuál es la situación. Pero pandemia no es holocausto. Es decir, el que haya una gran extensión no significa que nos vayamos a morir todos sin remedio, sino simplemente que la extensión traspasa fronteras y se ha hecho, en este caso, universal. Los hechos y los datos, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, esto está publicado por la Johns Hopkins el 9 de marzo, es decir, el lunes pasado, y ahí tenemos las 3 situaciones. En naranja, los que están enfermos ahora,
En azul los que sean ya curados, es decir, están recuperados, y en gris los que han muerto a nivel mundial. Es decir, del total de individuos que han enfermado, el 57% ya está recuperado y el 3,5% a nivel mundial ha fallecido, ¿no? Esta es la situación, los datos tal y como son, sin mentir y sin decir cosas. ¿Cuánto es de contagioso? Si lo relacionamos o si lo comparamos con otras enfermedades. El COVID-19 está en ese recuadrito, es decir, hay una oscilación en cuanto a la transmisión, el R0, entre un 1,5 y un 3,5. Va a depender también del número de contactos que tengamos y de una serie de situaciones. Y la tasa de mortalidad está entre 0,7 y 3,4. ¿No? Si os fijáis, he puesto en rojito, lo señalé en rojito, Spanish flu, la gripe del 18. La gripe del 18 tenía abajo está la tasa de reproducción y en el otro lado está el porcentaje de muertos, ¿vale? La gripe española tenía una tasa de reproducción más o menos como la del COVID, más o menos, alrededor de 3, y las muertes eran mayores porque fue un 10% de la población, prácticamente se afectó toda la población mundial, ¿vale? Ahí tenemos la polio. La polio tiene una tasa de reproducción, la tasa de ataque secundario, de 4. Y la polio no solamente se transmite por vía oral fecal, sino que en situaciones de epidemia también se transmite por vía respiratoria. Luego, evidentemente, eso fue una situación a finales de los años 50 en Estados Unidos, donde realmente hubo una gran epidemia de polio y hubo muchísimos niños, muchísimos no niños, fallecidos y muertos. Ahí tenemos más. El ébola, evidentemente, tiene una tasa de reproducción pequeñita, de alrededor de 2, pero sin embargo la mortalidad es del 50%. La gripe aviar puede llegar hasta el 60%, fue lo que pasó con el SARS en China. La viruela, la varicela, el sarampión, ya os decía que el sarampión tiene una tasa de reproducción de más de 10, ¿no? Mientras que lo mismo pasa con la varicela. Sin embargo, la viruela, smallpox, está en 5 más o menos. Y el resfriado común está más o menos en 2, ¿vale? La gripe estacional es más o menos la tasa de reproducción de 1,5, y los rotavirus más o menos lo mismo. Entonces, una manera de comparar y ver dónde estamos y cuál es la situación respecto de otras enfermedades. ¿Quién se horroriza porque haya sarampión en Europa? Yo no he visto que se horrorice nadie, sin embargo llevamos ya no sé cuántos muertos de sarampión. Le dice a la gente sarampión, porquería, sarampión. Bueno, pues la gente se muere de sarampión. No, claro. Se muere de sarampión. En emergencia catastrófica esto Efectivamente. objetivo. ¿Quién se horroriza porque digas ahora mismo, no, es que tiene una gripe? Bueno, pues el año pasado tuvimos 750.000 casos de gripe. 750.000 casos de gripe hubo el año pasado en España. Y los muertos directos por gripe fueron más de 1.500. Indirectos, es decir, la gripe había agravado situaciones previas, 15.000. No nos estaban contando el goteo de casos uno por uno, como estaba ocurriendo en esta situación. Y, me vais a perdonar, pero muchos compañeros no les sale del moño vacunarse de gripe, cuando son los principales transmisores de la enfermedad. Pero yo le digo a la gente de las residencias, no, es verdad, no me vacunes a los viejecitos, vacúnate tú que estás con ellos, que eres quien la va a traer. Tú. No el viejecito que no se mueve de aquí. Eres tú que vas a visitarle, o tú que eres el auxiliar, o tú que eres el médico que está en la residencia, el que le va a dar gripe a este señor. Tú no la vas a tener, pero este señor va a tener gripe porque tú no te has vacunado. Porque la vacuna impide la transmisión. Bueno, ¿cómo estamos en cuanto a la mortalidad de distintas... Sí, tengo una pregunta. ¿El porcentaje entonces de muerte por gripe común? ¿Cuál sería? Está alrededor... 0,1. Pero depende, el año pasado... ¿Por qué vacunas? Depende de los A rangos nivel de mundial, edad. en España el año pasado la tasa Sí, en de España, mortalidad en por España. gripe fue casi de un 10% de todos los afectados. Vale. De manera directa e indirecta. A un 0,1. A nivel mundial, Luis, que Ah. Sí, pero a en nivel de España. lo que tuvimos en España el año pasado, no este año.
No la 19-20, Y sino eso la habiendo 18-19. habiendo Pero la gente no se población vacuna. vacunada. La gente no se Mucha vacuna. población que sí. Pues eso, Que tampoco sí, se vacunan en de este caso no hay sarampión. vacuna de lo que estamos hablando, pero Tampoco- eso, habiendo vacuna es Hay un mucha gente que no se 10% vacuna de alto. sarampión. Ya, ya. En España no, pero es en otro sitio. Y de gripe muchísima. ¿Perdona? Que de gripe muchísima gente en toda vacuna. Efectivamente. Sí. Sería fundamental, ¿vale? Fijaos, ahí tenemos más o menos cuál es el número de muertos en comparación de todas las enfermedades. Lo que más sigue matando en el mundo pues son la tuberculosis, la hepatitis B, las neumonías, el SIDA. Estamos hablando a nivel mundial, ¿eh? La malaria. Parece que es una enfermedad de negros y que bueno, aquí, ¿verdad? No pasa nada. Los rotavirus, todo los países en vías de desarrollo, la gripe estacional, los norovirus, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no es la enfermedad COVID-19 la que más mata, ni de lejos. Pero parece que todo tiene que estar relacionado con lo que nos están diciendo los medios de comunicación. Y realmente no hay motivo para preocuparse de una manera lógica y razonable. Seguir normas higiénicas, lógicas y razonables, pero no para la histeria colectiva que se ha adueñado de una gran parte de la población. Ya no te quiero ni contar esos que piensan que vamos a estar 3 meses sin comida y se han lanzado, por cierto, por papel higiénico. ¿Por qué no lo sé? Para hacer mascarillas, tocho. Será. Claro, ponen varios rollos. Claro. Como Tutankamón, pero en papel higiénico. Hay que ser sensatos, sensatez, sentido común, una lógica. Hoy me decía mi hija que su marido, dice, fíjate, ayer estuve con una señora que parece ser que puede tener coronavirus, dice, bueno, ¿y qué? Dice, que estoy malísimo, yo creo que lo tengo. Dice, en un día no lo vas a tener ni de lejos, no lo vas a tener, así que tranquilidad, ¿vale? Relax. Normas lógicas de precaución, hola Susana, sentido común y ya está. ¿Qué es un caso? Al principio, la OMS decía cuadro compatible con infección respiratoria aguda, tos, fiebre y disnea, es decir, dificultad respiratoria, con lo cual cualquiera que sea muy fumador pues está en la disnea, pero vamos, tos, fiebre y disnea, con historia de viaje o contacto estrecho con alguien que haya tenido la enfermedad. Eso hoy día no tiene ningún sentido, puesto que el virus está circulando en la comunidad. No tiene por qué haber historia de contacto con un coronavirus, una persona con coronavirus, ni historia de viaje a un lugar de riesgo. Aunque a esta definición de la OMS, que por cierto el Ministerio no ha cambiado, se siguen aferrando algunas comunidades autónomas para no hacer pruebas diagnósticas. Si usted no ha estado en Italia o usted no ha estado en China, ahora tendríamos que decir, usted no ha estado en La Rioja o usted no está en Madrid, pues no le voy a hacer la prueba, lo cual no tiene mucho sentido. Ya se están desarrollando algunos test que son prácticamente rapidísimos, o sea, no es de 4 horas como tarda ahora mismo, porque tiene que hacerse una PCR, sino que debe ser un viraje, entiendo que sea un cambio, un viraje, lo que sea, y se puede hacer un diagnóstico rápido. Se amplió y se dijo cualquier infección respiratoria aguda grave, es decir, cualquier neumonía grave, que se haya descartado cualquier otra enfermedad infecciosa. Entonces, por eso, a aquellas personas que habían fallecido, que estaban en las UCIs con neumonías graves, se les hizo los test y muchos de ellos dieron positivo a coronavirus. Luego el virus lleva circulando con nosotros probablemente desde desde principios del mes de septiembre. Como os decía, es un goteo de casos hasta que llega un momento que el número se ha multiplicado tanto de contactos que de repente parece que han aparecido 5.000 casos nuevos. No, como os decía antes, si cada persona contagia a 2,5, pues yo he contagiado 2,5, pero es que cada uno de esos 2,5 han contagiado a otros 2,5. Cada uno de esos a los 2,5. Es decir, que en una semana pues podemos tener 7 veces multiplicado el número inicial. ¿Qué tenemos que hacer en nuestro caso, en el centro de salud, como estáis vosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Imaginad que viene un caso con clínica sospechosa. Vosotros probablemente no veáis ninguno porque los niños, ya os digo, que son transmisores, pero rarísima vez presentan sintomatología por la enfermedad. Se le tiene que proporcionar una mascarilla porque él sí puede contagiar, ¿no? Él sí. Y bueno, llamar a los servicios de salud pública para evaluar el caso. En el caso de adultos, llamad a vuestro ambulatorio. ¿Por qué? Porque es necesario que se os dé la baja para poder cobrar el mes entero.
seamos sensatos. Es decir, para poder cobrar el mes a través de la Seguridad Social, tienes que haber dado el aviso al ambulatorio, que están desbordados, también es verdad, pero para que sean ellos los que te den la baja. Para una cuarentena. No estoy hablando para un enfermo, que eso está claro, sino para una persona que está en contacto con un individuo que tiene una enfermedad por coronavirus, que tiene una insuficiencia respiratoria o que tiene sintomatología, que está diagnosticado. Oiga, yo he estado en contacto con esta persona hace 6 días. Entonces, lo lógico es quedarse en su casa, en esa cuarentena de 14 días desde el contacto, que sería una semana, un poquito más, y eso se supone que lo tiene que pagar la Seguridad Social. Avisar al ambulatorio para que se os dé la baja. No hace falta que vayáis vosotros, podéis mandar a alguien para que haga esa gestión. Hasta que se le hace la prueba y esta resulta positiva o negativa, debería estar en una habitación con una consulta él solito, con su mascarilla puesta, con ventilación y con la puerta cerrada para que no pase nadie. Eso es lo que debería ocurrir, porque pasa que, claro, yo creo que deben estar absolutamente desbordados. Como os decía, el criterio clínico es una neumonía de tipo intersticial, con el patrón ese vidrio deslustrado que nos decían los libros de texto, que se ve muy bonito, bilateral, y eso tiene una puntuación, es decir, se ha sacado este número, estos números que han sacado para esos criterios diagnósticos, y los criterios radiológicos, que son los principales, las neumonías. Luego, el criterio clínico analítico, como veis abajo, hay una elevación de transaminasas y hay una PCR que tenga más de una serie de copias, fiebre alta y, curiosamente, según lo he visto en el Lancet, hay una disminución del dímero D por debajo de 1 microgramo, ¿vale? Es decir, hay una alteración de la coagulación muy importante. Están los protocolos ¿Eh? que están los protocolos de mandado. ¿Qué posibilidades tenemos aquí? Que se agoten los sujetos sanos susceptibles y esto desaparezca. Bueno, es una posibilidad, sería lo mejor. Puede ocurrir. Que se convierta en un virus estacionario, como tenemos el de la gripe. Porque si es un virus que tiene capacidad mutagénica, pues puede venir en oleadas, como vienen la mayoría de las enfermedades infecciosas víricas, cuando no se vacunan, pues por oleadas. Yo qué sé, la varicela cada 2 años en primavera, la gripe cada año, más o menos picos más o menos importantes y cada 10 años muy importantes, etcétera, etcétera. O bien que se convierta en endémico y que lo tengamos aquí, pues como, yo qué sé, como el meningo B, que está... Pero suponemos que habrá vacunación a partir del año 21, habrá vacuna. Y digo, ¿cómo se terminan las epidemias? En este caso, por el agotamiento de los susceptibles, va a ser la única manera que se pueda equipar. Ya os decía, ondas estacionales, la gripe, polianuales, la gripe, la varicela, seculares, la meningitis meningocócica, la gripe también, es decir, ya estamos acostumbrados a estas situaciones, no es nuevo, puede ocurrir cualquiera de ellas. Pero yo no sé por qué nos preocupamos tanto, porque fijaos, el grupo de grandes expertas, que yo no sé cómo es posible que no estén contratadas por el Ministerio de Sanidad para que den su definitivo punto de vista de lo que es la situación. Con esto, sobre todo, quiero que entendamos que es que esto se ha desmesurado de una manera totalmente incontrolada. Y que yo me acuerdo que cuando la meningitis meningocócica que tuvimos en el año 93, me parece, la C, fue en el 93, se supone, decíamos todos, por favor que solamente hable uno, él, ya está, nadie más, porque las informaciones que va dando cada uno son totalmente dispersas. Yo creo que en este caso, salvando todas las distancias, que es un equipo, no es el solo, evidentemente hay diferentes criterios, algunos criterios, bueno, pues al final da la razón o no da la razón, pero aquí a quien hay que hacer caso es a lo que decía Fernando Simón, que ni es tonto, es un individuo muy competente, es un gran epidemiólogo y un muy buen especialista en salud pública. Yo sé que en su equipo, como es lógico, pues habrá unas personas que piensen una cosa y otras otra, pero lo que él dice es absolutamente cierto y real. Yo tampoco era partidaria de cerrar la facultad hace 15 días. Sin embargo, el viernes pasado ya era partidaria de cerrarla. Porque hace 15 días decía, tenemos muchos alumnos que son de fuera de Madrid, que si cerramos la facultad lo que vamos a hacer es no tenerlos controlados. Se nos van a ir de los colegios mayores, van a ir a sus casas, a sus pueblos, y si están
han tenido contacto, pues pueden diseminar el problema. Claro, el viernes pasado ya la cuestión había cambiado. Entonces, bueno, pues se cierra la facultad y ya está, no pasa ¿Y la nada. gente hace caso a estas señoras? Seguro que sí. Estos son creadores de opinión. Claro que sí. Claro que hacen caso a esas señoras. No ha salido hoy, estaba yo leyendo el periódico, una que se llama, no me hagáis ni puñetero caso, no sé cómo se llama, es una cosa que es algo así como influencer. Es decir, alguien que tiene una influencia en la opinión pública, que decía, bueno, yo no sé, pero a lo mejor no es verdad, porque a mí me parece que esto puede ser peor de lo que nos están contando. Hay una responsabilidad, y ya está, esa responsabilidad, pues seguro que a esa señora la va a seguir mucha gente, y se van a creer eso de seguro que es mucho peor de lo que nos están contando, ¿verdad? Pero bueno, no hay ningún problema, porque como todos habéis visto, 12 monos, estallido, contagio, pues siempre va a haber un epidemiólogo que viva en las montañas con un perro, no le quiera a nadie, salve a la humanidad y al final todos le pidan perdón, ¿no? Esto es de 12 monos.